Boa tarde. A gente vai dar início à próxima mesa do Paulicéia Literária. Eu tenho a comunicar que tivemos uma ausência bastante sentida para nós, que o Carlos Heitor Coni, que comporia esta mesa com a escritora chilena Lina Meruane, que já está aqui, não pôde vir. Como vocês sabem, o Coni é uma pessoa de bastante idade, teve um problema de saúde repentino e a gente soubemos ontem que ele não conseguiu embarcar. Ele estava sob cuidados médicos, assim, nada grave, felizmente, mas, enfim, é um problema de saúde, uma pneumonia que exige precauções e que impede a viagem dele, né? Ele tinha mais de um compromisso em São Paulo, ele também ia dar um depoimento na sede da OAB e não pôde vir, estava lamentando muito. Conversei com a mulher dele, a Beatriz, que pediu 1000 desculpas, que ele está muito frustrado, porque, de fato, o Coni participa de todos os eventos aos quais ele é convidado. Mas nós temos a presença da Lina Meruane, que é um dos destaques internacionais deste Paulicéia Literária, que é uma escritora que tem um livro publicado no Brasil, Sangue no Olho, que é um livro marcante, que foi saudado como um dos acontecimentos da literatura latino-americana recente, e que nos dá o prazer de estar aqui, e com quem eu vou conversar, junto com o Dr. Renato Nalini, que é escritor, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, membro e ex-presidente da Academia Paulista de Letras. Então, eu peço que venham ao palco a Lina Meruane e o Dr. Nalini. Eu vou fazer uma pequena alteração aqui, pedir para a Lina sentar aqui. E aqui, por favor, no centro, o Dr. Nalini aqui, fazemos a troca das plaquinhas. Muito obrigado, Nalini, muito obrigado pela presença. É uma honra poder dividir com você uma mesa aqui no Paulicéia Literária. Lina, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Você já participou de muitos eventos aqui em São Paulo? Nunca havia estado em São Paulo. Então, olha, puxa, então estamos inaugurando assim a sua experiência paulistana nesse evento, e eu agradeço muito a sua presença aqui no Paulicéia Literária. Lina Meruane nasceu em 1970 em Santiago do Chile, atualmente mora em Nova York, né, onde realizou estudos e leciona literatura hispano-americana. Tem uma obra literária que inclui os livros Las Infantas, Cercada, Póstuma, uau, Fruta Podrida. Sim. E fiquei sabendo agora pelos meus colegas da Cosac Naif, editora da Lina Meruane, que tem um livro também chamado Volver-se Palestina. Sim, correto. Certo. E Sangue no Olho é o romance mais recente dela, publicado no Brasil pela Cosac Naif. É um belíssimo romance que foi saudado aí por autores como Roberto Bolanho, escritor também chileno, Henrique Villamatas, o escritor espanhol, que já esteve no Brasil algumas vezes e que também é bastante publicado no Brasil, Juan Pablo Villalobos, escritor mexicano, todos com elogios bastante eloquentes. Lina, você precisa de tradução ou entende bem português? Vou por agora bem. Por agora vai bem. Então tá bem. Aliás, quem precisar de tradução simultânea, temos os fones de ouvido ali na recepção. Nós vamos fazer aqui uma conversa com Lina Meruane, que vai ter a participação de vocês. O Dr. Nalini e eu faremos algumas perguntas a ela. Vamos levar aqui esse nosso bate-papo. Bate-papo? Sabe o que é bate-papo? Charla. Charla? Sim. Bate-papo é um termo informal para charla. Vamos levar aqui este bate-papo com a Lina Meruane a respeito da obra dela, e daqui a cerca de 40 minutos vocês terão papéis disponíveis para fazerem perguntas que podem ser encaminhadas a mim, e daí eu faço as perguntas de vocês, aquelas que não tiverem sido respondidas ao longo dessa nossa conversa. Então, Nalini, você gostaria de inaugurar as perguntas? Sim, gostaria. Primeiro, é um prazer estar aqui, Manuel. Tudo que o Manuel faz é muito bem feito, sabe, Lina? Então, ele é um curador que realmente funciona. E, portanto, eu tive assim uma alegria muito grande. Li seu livro, não é? Fiquei impressionado com as narrativas, comecei até sintomas de ficar cego. A gente aprende a ficar cego, Lina? Repite, voy a... Sim. Você precisa para ouvir. Você entendeu a pergunta?
Então vamos fazer de novo a pergunta. Põe o fone, por favor. Bueno, mientras tanto, voy a aprovechar de dar las gracias por la invitación, que siempre está, digamos, es lindo viajar y es lindo conocer ciudades nuevas. Yo no había estado más que en Río de Janeiro de visita brevemente y estoy muy contenta de estar aquí. Además, estoy muy agradecida no solamente a la invitación a la Pauliceia, sino que a mi editora, Livia de Orsola, que realmente le puso tanto entusiasmo a mi libro, y para mí realmente es una alegría tener traducción al portugués. Me siento una escritora latinoamericana sobre todo, y entonces estar en Brasil pues completa mi latinoamericanidad, por ponerlo de alguna manera. Sí. Sí. Sim. Lina, eu fiquei impressionado com a descrição da hemorragia nos seus olhos. E ali você diz que estava aprendendo a ser cega. É possível aprender a ser cego? Bueno, quería primero partir por explicar que esta novela la escribí a partir de un acontecimiento personal, ¿no? El inicio de la novela está realmente basado en una experiencia muy dura, que fue el de perder de manera repentina la vista. Entonces, a partir de esa experiencia, creo que por eso estoy invitada a una mesa de memoria y ficción. A partir de esa experiencia, 10 años después, yo emprendí la escritura de ese libro. Quería también decir que, a pesar de que la novela parte con una historia que es casi inverosímil, es muy raro perder la vista y luego recuperarla. Solo pasa en las telenovelas, en fin, aquellas, ¿no? Pero como perder la memoria y recuperarla. Entonces, pero el evento era no solamente un evento anecdótico de interés para mí, por todas las cosas que sucedieron en ese tránsito, sino que porque me di cuenta de que en la medida que trataba de recordar lo que había sido esa experiencia se iba alejando de mí. Entonces, quería solamente introducir para dar una explicación para los que no hayan leído la novela. Entonces, la novela, de alguna manera, empieza en una memoria y se va corriendo hacia la ficción. Aprender a ser ciega. La verdad es que creo que es una experiencia que tuve muy poco tiempo y es una pregunta que me quedó pendiente, porque finalmente yo me recuperé. Pero el personaje se pregunta y se dice que tiene que aprender a ser ciega, que su gran tarea de la ceguera es pensar cómo va a ser la vida futura, porque básicamente uno podría pensar hay dos opciones: o se acaba la vida aquí o se empieza una nueva vida, ¿no? Esa es un poco la ficción que emprende la protagonista, que es intentar aprender a ser ciega, que es una situación, bueno, ustedes comprenderán, compleja, ¿no? En la que se requiere del otro, pero también requerir del otro implica depender del otro y someterse al otro. Y una de las preguntas que más me interesaba en este libro era entender precisamente qué pasa, no solamente desde el lugar de la ciega, sino que cómo cambian las relaciones con el mundo y cómo cambian las relaciones con los otros, ¿no? Y cómo también una persona que tiene una dificultad, una incapacidad, una discapacidad, como se le llama ahora, aprende a usar esa discapacidad a su favor. Y esa es una pregunta, digamos, que era la que más me interesaba de este livro. Lina, eu não sei se você ouviu quando eu fiz a apresentação, mas nesta mesa estava prevista a presença de um autor chamado Carlos Heitor Coni, que é um grande escritor brasileiro, que teve problemas de saúde, mas o porquê de termos escolhido esta mesa, colocar você e Coni nesta mesa? Porque Coni foi um escritor que surgiu nos anos 60 com uma obra romanesca, uma obra com vários romances, passou 20 anos sem escrever, por decisão própria, por uma espécie de náusea em relação ao mundo literário, ficou 20 anos sem escrever e ressurgiu, depois desses 20 anos, escrevendo um livro chamado Quase Memória,
que é um livro que problematiza justamente a relação entre experiência e ficção. Ele fala da juventude dele, do pai, da experiência dele no seminário, né? Ele fez escola para ser padre, depois se tornou jornalista, e um jornalista muito importante no cenário brasileiro, mas o livro tem uma oscilação entre a memória e a ficção, por isso que se chama quase memória. O seu livro é um livro que nós lemos como um romance, mas ele tem aquilo que, em teoria literária, se fala de um pacto ficcional que inclui a ideia de que ele tem um lastro, um enraizamento na experiência pessoal, né? Como você descreve este livro? Você apresenta esse livro como um romance ou para você tem um caráter de autoficção, um termo um pouco utilizado com pouco rigor hoje em dia? Bueno, cuando empecé a escribir el libro, escucha la traducción, cuando empecé a escribir el libro, yo lo que había pensado era escribir una memoria. Yo en realidad empecé a escribir ese libro 10 años antes. Hice muchas pruebas de ese libro. Hubo varias versiones, más ficcionales o menos, ¿no? Pero tenía en mente 2 libros que me habían impresionado muchísimo a los 20 años. Uno era La campana de cristal de Bell Jar de Sylvia Plath, que es su memoria de su intento de suicidio, en el que finalmente tiene éxito años después. Es una novela, es una memoria impresionante, ¿no? Me había conmovido a tal punto que se me había quedado grabada, ¿no? Que pensaba, algo así de poderoso solo se puede escribir como memoria, pensé. También había leído otro libro que me impactó muchísimo, es un libro mucho más corto, de un escritor también americano llamado William Styron, que en español se tradujo como Esa visible oscuridad, aunque no tiene nada que ver con la vista, sino que también tiene que ver con la depresión. Y entonces eran 2 libros que incluso, libros que uno casi no puede soltar de la mano, pero al mismo tiempo que quiere dejar de leer porque está sintiendo que su cuerpo está reaccionando a la lectura. Entonces, yo que nunca había escrito nada que tuviera que ver con lo personal y que tenía miedo de enfrentarme a algo tan cercano, pensé en esos 2 libros como 2 actos de valentía, de hablar de algo propio. Entonces por ahí partí, cuando ya decidí que iba a escribir este libro. Pero lo que me sucedió es que a medida que lo escribía no podía atenerme a lo real. Y me parecía que el registro de la memoria podía ser un poco plano. Y yo tenía la mano muy hecha a la ficción. Entonces, a cada paso iba viendo que la mano se me desbordaba y se me iba para otro lugar, que los personajes que de alguna manera estaban basados en personajes reales empezaban a adquirir su propia consistencia, se iban volviendo, digamos, versiones extremas de las personas reales. Y de hecho tengo un proyecto que tiene que ver con eso, pero quizás podemos hablar después. Y entonces lo que empezó a pasar es que empezaron como a construirse capas de ficción por encima de lo real. Y tal vez la prueba de fuego fue la lectura de mi propio compañero, que estaba aterrorizado mientras yo escribía el libro, pensando quizás qué cuenta. Y cuando lo leyó me dijo, veo claramente dónde, digamos, en qué está basada esta escena, cada una de estas escenas, porque son escenas sucesivas, pero también veo todo el trabajo que hay encima. Entonces, cuando terminé el libro, para mí ya era una novela. Había dejado de ser memoria. Incluso yo misma tenía dificultad para saber si eso en efecto había sucedido así o si ya me lo había inventado todo yo. Pero lo que me sucedió al final fue que sentí que había perdido algo del elemento original, que era que en efecto partía en algún punto de la propia experiencia. Y en ese momento se me ocurrió que la manera de marcar eso, digamos, de pactar con el lector, de darle la señal que tal vez era correcta, era atreverme a poner mi propio nombre dentro del texto. Entonces lo que tiene el texto es que la narradora se llama Lucina, pero firma sus libros con el nombre de Lina Meruane. Y lo que quería hacer con eso, que es como un recurso autoficcional pero diferente, lo que quería hacer con eso era también un poco jugar con la idea de que el nombre propio también es una ficción, que también nuestro nombre, cuando decimos yo, Lina Meruane, en este caso, también estoy diciendo yo ficción, yo personaje, pero en vez de ponerlo en el personaje, ponerlo en el nombre literario, lo cual generaba una confusión mayor porque el nombre está firmado por Lina Meruane. E como é o nome da personagem com sobrenome?
O nome completo da personagem sem o pseudônimo. O nome da personagem, o verdadeiro nome da personagem é... Qual é o verdadeiro nome da personagem? Se ela afirma Lina Meruane. Sim. Mas qual é o nome dela completo? No se dice. Não tem o nome, só tem o primeiro nome. No tiene. Lo dejamos a la imaginación. Lina, Que decida el lector. o Inácio existe, então. Inácio existe. Inácio é o seu companheiro. Bueno, existe como personaje de ficción. Sí, El nombre original no es Ignacio. Sim, mas ele tem... Você fala de um amor sem limite. Ele daria a vista para você? Daria uma córnea para fazer um transplante? ¿Dices la persona real? Não sei, você que sabe o que é real, o que é ficção. Responda o que quiser. Bueno, precisamente ahí es donde empieza a entrar, digamos, el juego, porque, como les decía antes, la pregunta central, digamos, el corazón de esta novela, tiene que ver precisamente con la pregunta del amor incondicional. Una como mujer siempre ha escuchado esta idea de la prueba del amor, el amor incondicional, que si uno realmente llevara eso al extremo, los extremos son muy, muy jodidos, éticamente son muy cuestionables. Entonces aquí la novela lo que hace es dar vuelta la idea de la prueba de amor femenina, que es como una especie de estereotipo, y lo da vuelta y la prueba de amor se le pide a ese personaje, ¿no? Y se llega a los extremos que, bueno, tú lo pones bien, tú lo pones como córnea. Yo en realidad en mi imaginación iba mucho más allá, ¿no? La pregunta ética del ojo, ¿no? ¿Me das tu ojo por amor? ¿Cuánto estás dispuesto a darme? Entonces, esa pregunta me parecía interesante, importante, además porque estamos en un momento médico en el que se nos promete de alguna manera el cuerpo del otro, la posibilidad de usar el cuerpo del otro para nosotros, lo cual, extender la vida me parece estupendo, pero también cuáles son los límites éticos de esa pregunta, ¿no? Y sabemos que existe un mercado negro de órganos. Entonces, hay una pregunta que es una pregunta contemporánea, que de alguna manera nos toca a todos. A mí me toca muy personalmente, pero también porque yo soy hija de médicos, conozco estos casos, he escuchado muchas historias, entonces son historias que a mí me remecen, me remueven, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta del amor incondicional ahí está, pero yo creo que esta pregunta, y a propósito está hecha así, no está resuelta. O sea, ese hombre ama mucho a esa mujer, pero la respuesta a esa pregunta está en suspenso, y está en suspenso por un motivo, y es que para mí la literatura, para mí por lo menos mi literatura, lo que me interesa hacer es generar preguntas, no generar respuestas. Yo no soy una filósofa, yo soy una escritora. Mas se o livro tivesse continuado, ela promete um olho. Seria o olho do Inácio? Ela arrancaria o olho? Ou pediria? Porque ela tinha certeza, quando ela fala para o médico, eu trago um olho, você quer um olho, eu vou trazer para você. Se continuasse, como seria a outra página? Esto es como un spoiler, pobres los lectores ya se enteraron un poco del final. Bueno, me haces una pregunta imposible. Ella quiere ese ojo, porque ella llega a un punto donde cree o siente que tiene derecho, que si el amor es incondicional, que si el amor es igual, que si es horizontal, entonces todo tiene que ser a medias. Esa pregunta de compartirlo todo, ella lo está llevando a ese lugar. Por eso digo que es una novela de ficción, ¿no? O sea, es una novela, ¿no? En esa pregunta yo personalmente no creo en esa pregunta, y la novela lo deja ahí porque precisamente esa es la cuestión más jodida del libro, ¿no? Sí. Lina, no livro, conforme ao longo da narrativa, conforme a personagem Lina vai perdendo a vista, a cidade de Nova York, onde ela está, vai ficando inóspita. E uma visita a Santiago, do Chile, é quase que como um reencontro com uma cidade que ela conhece, mesmo sem ver, a ponto dela poder guiar, dar orientações sobre ruas
sobre as ruas, mesmo sem, para quem enxerga melhor do que ela, mesmo sem ver, né? Quer dizer, esse livro tem uma conotação também alguma conotação política, de uma espécie de elegia a uma origem familiar, uma origem do país, uma reconciliação talvez com um país que tem uma história recente traumática, já que as referências ao período Pinochet existem ao longo do livro? Bueno, hay dos cosas que me gustaría decir en relación a tu pregunta. La primera es que lo que yo descubrí en la experiencia de esa ceguera corta es que muchas de esas memorias que yo tenía de ese momento eran visuales. Es una cosa extrañísima, pero yo todo lo que no había visto lo recordaba visualmente. Descubrí, pensando en este tema y hablando con otra gente, que en realidad la memoria no está en la vista. O sea, perdón, la vista, lo dije mal, que en realidad nosotros solo, digamos, nuestra memoria es visual, pero es el ojo solamente el receptor de la imagen. Donde vemos con el cerebro, ¿no? Y la memoria se archiva en el cerebro. Entonces la ciudad no vista era como si se viera. Ou seja, você pode ter memória de coisas que não viu. Sí, exactamente. Memória visual de coisas que não viu. Claro. Yo había pensado que la novela iba a ser una novela negra, literalmente negra, ¿no? A oscuras. Pero me di cuenta rápidamente que eso no era posible porque todas las memorias que tenía de ese momento en realidad eran visuales. Y comprendí que la memoria rellena lo no visto con lo ya visto o con lo que se vio después. Entonces un elemento que para mí fue muy fascinante de cómo funciona la memoria, ya que estamos también hablando de eso, ¿no? Pero en el momento de la visita a Chile, en que los papeles se invierten, porque en realidad el compañero no conoce Santiago y ella lo tiene que guiar, se da vuelta la cosa del lazarillo con el ciego, en realidad es la ciega la lazarilla, porque recuerda de pronto todas las esquinas, todos los árboles, todos los impedimentos de los caminos, cómo se ven las casas, etc. Entonces también se da vuelta esa relación ahí. Pero puntualmente en el centro de Santiago, hay algo que a mí siempre me ha fascinado, y es que ustedes sabrán que en el golpe, en el año 73, el Palacio de la Moneda, que es el palacio presidencial, fue bombardeado. Ese palacio fue luego reconstruido, ¿no? Durante la dictadura y luego utilizado por sucesivos, bueno, primero dictadores y luego presidentes. Pero los edificios que están al frente, como por detrás, también están bombardeados. Están llenos de unos hoyos muy grandes, ¿no? De los bazucazos y de las balas que se tiraban desde los helicópteros, ¿no? Porque toda esa zona estaba rodeada por simpatizantes del presidente Allende. Y entonces lo que me fascina es que toda la moneda está rehecha, pulcra, pintadita, pero en cuanto caminamos por detrás, por la calle del frente, está todavía llena de hoyos que tienen 40 años. Entonces, a mí lo que me parecía muy bello era pensar que los agujeros que la protagonista tiene en la vista, ella de pronto piensa que la ciudad también tiene esos agujeros. Es como si hubieran quedado unas marcas de una especie de enfermedad política ahí, y como si ella se imagina a sí misma heredando esa enfermedad en su propio cuerpo. Eso era un elemento mucho más destacado en las primeras versiones del libro, luego lo quité porque me parecía que era ir tal vez un poco muy lejos y que para el lector chileno eso era bastante claro como imagen, y me encanta que lo hayas visto, ¿no? Sí hay una referencia, sí está la idea de que los chilenos de mi generación todavía portamos la herida del golpe, que de alguna manera no es nuestra, porque nosotros no éramos muy niños, digo, yo tenía 3 años cuando fue el golpe, pero al mismo tiempo ahí está como una especie de cicatriz. Você ensina cultura latino-americana em Nova York, não é? Esta semana, os Estados Unidos está recebendo o Papa, que fez uma exortação de que o americano não tem de ter medo do latino-americano, que os latino-americanos podem oferecer muito aos Estados Unidos. Você, como professora, você sente que há um interesse da juventude americana
por sair das suas fronteiras e conhecer o que acontece neste continente tão diferente do deles? Mira, yo creo que los jóvenes tienen lo que tienen, y lo que tienen es una educación bastante básica cuando llegan a la universidad. Y entonces el rol de uno como maestra es abrirles el interés, pero el interés solo se abre cuando la gente se ve expuesta, ¿no? Es como con la comida. Uno aprende a comer comida japonesa si nunca la comió porque alguien lo invitó y la encontró buena. Entonces lo que yo intento hacer en mis clases es explicarles un montón digamos, de tendencias y de momentos importantes de la historia latinoamericana, mostrarles que en realidad es algo que yo también descubrí enseñando mis cursos y leyendo. En realidad lo que pasó en Brasil en un momento también estaba pasando en Venezuela, también estaba pasando en Chile. Lo que estaba pasando luego en Argentina también estaba pasando en Paraguay. Es decir, que lo que nosotros sentimos como una realidad nacional, en realidad tiene muchos más ecos en el resto de América Latina. Eso por un lado. Entonces, en la medida en que ellos empiezan a entender un proceso que está directamente relacionado con la intervención norteamericana a partir del siglo XIX, claro que empiezan a tener más interés. Los estudiantes que me llegan a mis clases, muchos quieren entender algo de español o de algo de México para ir a Cancún. Yo lo que intento es sacarlos de Latinoamérica turística y darles una entrada o varias entradas distintas hacia la política, la historia y también la cultura y la literatura. Y creo que en alguna medida tengo un poquito de éxito en la medida que uno puede medirlo, cuando de repente un estudiante al año siguiente me escribe y me dice: estuve en la República Dominicana y vi esto que discutimos en clase y lo pude pensar y explicárselo a mis padres. Entonces yo creo que ahí hay un espacio donde se pueden hacer muchas cosas. Y también enfrentarlos a ciertas dificultades de lectura o de comprensión, y también intentar sacarlos de este discurso apocalíptico de América Latina en la que nada funciona, en la que todos nos estamos matando los unos a los otros como los bárbaros, digamos, volviendo a la definición del siglo XIX de civilización y barbarie. Entonces, eso tal vez es lo más desafiante, que es mostrarles también una América Latina que no es ni turística ni el infierno, ni el paraíso ni el infierno, algo entre medio. Quando você mencionou alguns livros que foram importantes para escrever Sangue no Olho, você falou da Sylvia Plath e do William Styron. Que outros escritores abordaram diretamente a cegueira que eventualmente tiveram alguma importância, foram alguma referência para você? Logicamente, em língua portuguesa, Ensaio sobre a Cegueira é um livro que remete a esse tema, e ele é até mencionado, junto com o Ernesto Sábato, pela orelha do livro, feita pelo escritor mexicano Juan Pablo Villalobos, né? Ele fala de uma tradição da cegueira na literatura. Você, como uma escritora que tem uma consciência literária, da tradição literária, de alguma maneira pensou, teve como referência, não diria influência, mas referência nestes livros que tratam da cegueira na história da literatura? Lembrando que Homero, segundo consta, era cego, né? Bueno, la pregunta es buena y, en efecto, nuestra literatura está atravesada por la ceguera de una manera impactante. Es decir, y los escritores ciegos escribieron sobre los otros escritores ciegos. Quiero decir, por ejemplo, Borges, que quedó ciego a los 55 años, tiene poemas que van desde, o referencias que van desde Homero a Milton y de Milton a Joyce, porque a lo mejor ustedes no saben, pero James Joyce tuvo por lo menos 25 operaciones a la vista, algunas de una descripción que es peores que en mi libro, son unas cosas realmente horrendas, y sus libros, los de Joyce, están llenos de referencias a la ceguera, no solamente a la ceguera como elemento, digamos, de la narración clásica, sino que también a todas sus operaciones, de una manera que están como cosidas tanto en el Ulises como en Finnegan's Wake. Entonces yo hice un recorrido que en realidad empieza mucho antes, me empecé a fijar en los ciegos hace muchísimos años y empecé a tomar unas pequeñas notas para algo que espero sea en algún momento un ensayo, que no se va a poder llamar ensayo de la ceguera porque ya Saramago usó el título. Posso fazer uma breve interrupção? Sim. Existe um livro de um escritor brasileiro, nascido na Argentina,
ou de família argentina, não tenho certeza, Julián Fuchs, que se chama Literatura e Cegueira. E ele fala de Joyce, Borges e de um poeta brasileiro que talvez você conheça, João Cabral de Melo Neto. É um dos grandes poetas brasileiros e que ficou cego no final da vida também. Então, esse é um livro que talvez você possa, estando em São Paulo, no, que me comprar. Gustaría conseguirlo, luego te tomo los datos. Pero bueno, entonces yo estuve leyendo mucho y algunas de las cosas que descubrí en esa lectura, digamos, porque uno siempre lee para ver qué hicieron los otros y ver también qué hace uno, y también por interés. Y entonces lo que descubrí es que la ceguera está por todas partes y que la sordera, por ejemplo, no está en casi ninguna. O sea, que realmente de las disfunciones que uno pudiera tener, la ceguera recorre la literatura, ¿no? Y eso me pareció extraordinariamente interesante, y además otra cosa que me pareció muy interesante es que la mayor parte de los ciegos eran hombres. Entonces, bueno, en fin, no me quiero alargar mis propias especulaciones sobre esto. Yo creo que en realidad la ceguera desde Edipo y Tiresias está relacionada con la figura del poder. Y por eso mismo hay filósofos que han hablado, no es que no hubiera ciegas en la antigüedad o incluso en la contemporaneidad, sino que no eran figuras de poder y por lo tanto la ceguera no, digamos, perder la vista no les implicaba perder el poder, ¿no? Hay una relación entre poder y masculinidad y ceguera que es muy interesante en la literatura si uno la va mirando. Entonces yo me acompañé, digamos, por estos escritores, pero también tengo que decir que durante los años que estaba pensando esta novela, yo estaba escribiendo una tesis doctoral sobre el impacto del SIDA en la literatura latinoamericana. Y el SIDA como enfermedad también produjo ceguera. Entonces también me encontré con textos en esa literatura, referencias a la ceguera, y fui mirando cómo cada escritor iba armando lo suyo. Pero más allá de la referencia puntual a la ceguera, gracias, más allá de la referencia puntual, me acompañé más bien de libros que tenían una cierta intensidad. O sea, pienso en, por ejemplo, autores como Reinaldo Arenas, que es un autor muy, muy potente, o Roberto Bolaño, o Diamel Eltit, o Carlos Droguet, tres grandes escritores de la literatura chilena. Y entonces fui buscando como narrativas intensas, ¿no? Quería como empaparme de esa energía de escritura que le hacía falta a mi propio libro. Uno cuando está escribiendo además se va quedando seco, no sé cómo explicar esto, pero es como que va escribiendo y después de cada escena se queda como sin palabras, entonces leer a otros autores te vuelve a nutrir de una cierta energía, de un lenguaje, ¿no? Y entonces yo me fui acompañando y realmente sentí que devoraba los libros de los otros mientras escribía mi propio libro. Lina, você como professora da cultura latino-americana, como é que você enxerga uma nação como o Brasil, que é o único enclave aqui que não fala espanhol, fala português? Alguém tem muito mais familiaridade, o chileno conversa bem com o peruano, com o equatoriano, com o boliviano, com o paraguaio, o venezuelano, e é uma dificuldade falar, dificuldade de entender o português. Você acha que nós estamos assim deslocados, ou o seu interesse de professora pela América Latina incluiu também o Brasil? Se incluiu, o que é que você aproveitou para passar para os seus alunos sobre esta grande e complexa nação que fala português? Dizem que português, Lina, é um código utilizado na Segunda Grande Guerra para ninguém descobrir quais eram as informações passadas aos aliados. Bueno, es cierto que hay digamos, una frontera lingüística entre América Latina y Brasil. Creo que es una frontera lingüística que no es una frontera verdadera, en el sentido de que nosotros lamentablemente tenemos una educación lingüística muy pobre, no solamente con el portugués, también con el inglés y sobre todo con nuestras propias lenguas indígenas, a las que hemos ninguneado históricamente, ¿no? Entonces la frontera de la lengua sí constituye una cierta frontera, pero yo creo que en realidad somos mucho más parecidos de lo que creemos, y es lo que decía antes, de que tenemos muchas tendencias similares, ¿no? A mí me gusta partir en mi clase con la diferencia, digamos, de la independencia latinoamericana hispanohablante y el caso brasileño, que realmente es muy interesante. O sea, que el rey de Brasil,
se haya venido, perdón, de Portugal, se haya venido a Brasil y se haya quedado enamorado de Brasil, lo que eso significó en términos de ruptura luego con el imperio, es una diferencia muy notoria y muy interesante que tuvo efectos que creo que permanecen hasta hoy, ¿no? Digamos como una gran diferencia que a mí me parece interesante y que me gusta explicársela a los estudiantes, para que tampoco crean que todo es igual. Pero yo he enseñado 2 textos brasileños. Uno es de José de Alencar, que es Iracema, para digamos, conectar el momento de la conquista, ¿no? Las ficciones de la conquista, la unión entre la joven Iracema con el conquistador blanco, en el que por supuesto Iracema muere, porque la indígena siempre tiene que morir, ¿verdad? Y queda el blanco con el hijo mestizo, ¿no? Estas ficciones, estas fantasías, ¿no? del nuevo Brasil que están construidas ahí y que no son muy diferentes a otras construcciones en el resto de América Latina. Y el otro momento que me encanta de Brasil, digamos, de la historia brasileña, de la cultura brasileña, es el periodo modernista, con Osvaldo de Andrade, y Patricia Galvao, que tiene una bellísima novela, que creo que es su única novela, que es Parque Industrial, que es una novela modernista, experimental, muy intensa, sobre el mundo proletario de Sao Paulo. El lugar se llama Brás, la zona, ¿no? Y cómo discute ella una serie de personajes que son muchísimos, como 120 personajes, ¿no? Que de alguna manera engarza y le da un ritmo muy urbano. Eso es una novela extremadamente urbana, casi que el ritmo de esa novela es un ritmo de la calle. Y ahí están realmente todos los personajes. Están las prostitutas, están las mujeres blancas, está el arribismo mestizo, están las mulatas, están los proletarios negros, en fin. Hay una mezcla de mundos que realmente es notable en esa novela. Y me dicen que no es una novela tan conocida, me parece una novela extraordinaria. Entonces, esos son los 2 textos brasileños, porque tengo solo 12 semanas para contarles América Latina, desde la conquista hasta el siglo XXI. Entonces, sí, está difícil. Eu não sei se isso é uma coisa, até que ponto é mencionado, mas você sabe que Iracema é um anagrama, não é um nome existente. O nome Iracema. América. É de América, né? É uma coisa que isso só se deu conta muito tempo depois da publicação do livro, é que as pessoas se deram conta de que era um anagrama de... Porque parece, para nós mesmos brasileiros, Iracema parece um nome indígena. E é um anagrama de América, né? Inventado por Alencar. Es un comentario. Sí, no, de hecho, me encanta el comentario porque también pienso que hay en cada lugar una especie de conciencia de que somos América, ¿no? En Brasil, puntualmente, eso me encanta, pero también hay un libro muy importante, crítico, argentino, que se llama, de Josefina Ludmer, que se llama Aquí América Latina, pero en realidad casi habla solo de Argentina. Entonces hay una especie como de tensión, y creo que esto no es solo Brasil, digamos, por hablar también de otras fronteras, ¿no? Que es que todos sentimos que somos depositarios de un espíritu latinoamericano, ¿no? Pero que de alguna manera se encuentra con los topes en la frontera de cada uno. Y lo que me olvidé de decir para, digamos, comentando tu pregunta, es que también Brasil es un gran país. Entonces, yo me acuerdo que una vez, conversando con una brasileña, una crítica brasileña, ella me decía, yo le preguntaba, ¿cuánto interés hay por la América hispanohablante? Ella decía, no tenemos tiempo para preocuparnos de la América hispanohablante, tenemos millones de nuestra población, tenemos un territorio muy extenso. Entonces creo que lo que nos pasa a todos es que finalmente nuestra gente, nuestro territorio es nuestra preocupación principal. Y entonces yo creo que falta, cuando uno sale de su país es cuando más latinoamericano se siente, porque te encuentras con todos los otros que estamos afuera. Y es desde ahí un poco que uno brinda esa mirada latinoamericana a América Latina. Lamentablemente no me parece que esté surgiendo todavía con fuerza desde nuestros propios países. Lamentavelmente, nós só temos um livro seu traduzido para o português, não é? Mas na sua obra há coisas que nos interessam a partir do próprio título. Por exemplo, Contra los hijos. O que é isso? Contra o ensaio. Contra los hijos. Você é contra os filhos, contra as crianças?
Bueno, la verdad es que los títulos pueden ser un poco engañosos, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, eso es una editorial mexicana, muy beligerante, contrariante, con un espíritu rebelde que me gusta mucho. Creo que ahí hay que estar, ¿no? Hay que ejercer hay que reivindicar un poco la idea de la rebeldía. Y ellos tienen una colección muy linda que se llama Versus y todos los títulos son contra algo, contra la belleza, contra la homofobia, contra los no fumadores. A mí me tocó contra los hijos. En realidad yo lo propuse, me gusta mucho esa colección, me parece que el ensayo es un género que está volviendo, es un género necesario, necesitamos espacios de reflexión y yo tengo, digamos, en mi recorrido de estudios del pasado, yo tengo unos años de sociología. Siempre he tenido, y tengo también unos años de periodismo, y siempre he tenido mucho interés por lo social. Y en algún regreso a Chile, lo que yo vi es que la forma de pensar la maternidad había cambiado. Que mientras yo iba al colegio y nadie me preguntaba por las tareas, por los exámenes, por las notas, veía que todas mis amigas de mi generación, yo no tengo hijos, pero todas mis amigas de mi generación estaban volviendo a casa a hacer tareas y a estudiar con los hijos, y a llevarlos a múltiples actividades, y de pronto pensé, hay algo raro aquí, hay algo muy extraño. Entonces empecé a pensarlo, estuve pensando como 4 años mientras iba pensando cómo iba a escribir esto y de alguna manera llegué a la conclusión de que las mujeres estamos en efecto más liberadas, que tenemos compañeros que participan mucho más de la vida doméstica, que la disfrutan más y que la buscan más, pero que cada vez las mujeres tenemos más obligaciones en relación con los hijos. Y me pareció que esto era una manera que pensándolo históricamente, y es un poco lo que hace el ensayo, que es muy cortito, que pensándolo históricamente, siempre que ha habido momentos de mayor liberación de las mujeres, ha habido una especie de contragolpe social en el que de alguna manera la sociedad se las arregla para que las mujeres tengan que volver a casa y sentirse un poco más culpables. Entonces, el lugar que examina ese ensayo es el lugar en el que los hijos se han envuelto de alguna manera, y no es culpa de ellos, en unos pequeños nuevos tiranos, ¿no? Y entonces ahora no solamente las madres, sino que también muchos de los padres están un poco sojuzgados por tantas responsabilidades dentro de la casa. Me interesa el ensayo de nuevo, me interesa cómo pensar lugares incómodos, y yo sé que eso a veces no me conviene, tampoco me convino con mi libro Volverse Palestina, porque es un tema también complejo, ¿no? El del mundo árabe, el de la situación palestina, su relación con Israel, histórica y actual, ¿no? Pero creo que hace falta volver a los lugares complicados y ejercer una mirada, porque finalmente uno también tiene la suerte de tener un micrófono y hay muchas cosas que nos están diciendo. Desculpa, só porque ela citou o Volver-se Palestina e depois Volver-se Palestina, Volver-nos Outros. Houve uma continuidade? Qual foi o propósito esse Volver-nos Outros? Bueno, ese libro, que por cierto les aprovecho de contar que se puede descargar un fragmento de él en una revista que se llama Peixe Eléctrico y tiene un fragmento como de 25 páginas que está disponible en portugués, digo, como se los cuento. Bueno, ese libro surgió, es una crónica, es una primera parte que es una crónica sobre el viaje que yo hice a Palestina. Chile tiene la comunidad de palestinos más grande fuera del mundo árabe. Es una gran comunidad, muy asimilada, muy rápidamente asimilada, tan asimilada que casi es como una especie de rumor lejano en las biografías de muchos de los palestinos. Algunos son muy activos, ¿no? Pero no era el caso de mi familia. Entonces, por una serie de coincidencias que están contadas en ese libro, yo viajé. Yo digo que me tocaron como unos emisarios que me obligaron a viajar, porque casi es toda una especie de secuencia de casualidades. Pero entonces llegué allí y bueno, y ese viaje, y luego el viaje a Chile y el viaje de vuelta al pueblo donde llegaron mis abuelos en Chile, es una especie de crónica sobre la imposibilidad de volver, ¿no? Sobre la imposibilidad de volver a los lugares, de volver a la lengua, de volver a las casas, ¿no? A esa realidad, porque uno nunca puede volver, o sea, todos los regresos son en alguna medida fallidos, pero sí la necesidad de volver a vincularse políticamente. Entonces, Volverse Palestina es la imposibilidad de volver a Palestina, pero al mismo tiempo la posibilidad de volverse Palestina en términos más políticos, atendiendo a las dificultades actuales de esa comunidad. Y la segunda parte es la parte esa primera parte como crónica salió en una publicación muy chiquita, y mi editora en Chile me pidió que para tener
un lomo de libro, o sea, como para cumplir con las peticiones de los editores, si podía tener una segunda parte. Y entonces la segunda parte es un ensayo, donde también hay un yo que habla, pero ese yo, en vez de viajar a los lugares, viaja a la biblioteca para entender la historia, ¿no? El uso del lenguaje, todas las complicaciones actuales, y también para invitar, digamos, en ese otro viaje a los lectores a, digamos, acompañarme en esos descubrimientos que se hacen a través de la lectura en una biblioteca, para entender también la situación actual, para discutir con los escritores que han hablado sobre este tema, etcétera. Entonces, una parte es más crónica, un poco más personal, y la segunda parte es personal, pero es un poco más ensayo. Perfeito. Agora, a sua família é palestina, que veio para o Chile em que época? Desculpe a curiosidade. Sí. Es una inmigración muy temprana, es la inmigración que se hace durante la época del Imperio Otomano, alrededor de la Primera Guerra Mundial. Ustedes quizás no sepan, pero esa comunidad, había una gran comunidad palestina cristiana ortodoxa, que se vio muy violentada por el Imperio Otomano, que veía a los cristianos como enemigos, como rivales, sospechosos, europeizados, ¿no? Entonces, en un momento hay un cambio en la ley, los palestinos tienen que integrarse al ejército y por supuesto son carne de cañón. Entonces las familias empiezan a emigrar, las familias cristianas. Entonces esa es la inmigración más larga, más potente, más numerosa. Algo que aconteceu muito com os libaneses no Brasil, né? Os libaneses católicos vieram para cá durante o Império Otomano. E Síria também, não? Síria e Líbano, muitos vieram para cá, são católicos em geral. Tanto que no Brasil, quando se fala os turcos, são os árabes, são os libaneses e sírios. Se fala assim, aquele é o turco. Se você ler Jorge Amado, por exemplo, tem mais de uma personagem que é um turco. Mas esse turco, na verdade, é um libanês ou um sírio. Isso é muito comum. Claro, la paradoja de este tema es que se les llamaba turco porque venían con pasaportes turcos, pero venían huyendo de los turcos. Exacto. Lo cual es una paradoja que uno, huyendo del enemigo, reciba el nombre de ese enemigo, ¿no? García Márquez da cuenta de esa población en Colombia, ¿no? Muy, muy fuerte. Y hay varios escritores. En Brasil hay un escritor que se llama... Raduan Assar ou Milton Ratum? Milton Ratum. Sí, que también ha trabajado ese tema. Sim, na cidade de Manaus. Exatamente, que ele é de família libanesa. Sim. Dentro da sua obra, O Sangue no Olho, como disse o Naline, O Sangue no Olho é seu primeiro livro publicado no Brasil. Então, nós temos uma pergunta assim, muito vaga, muito imprecisa para lhe fazer o seguinte: o que Sangue no Olho significa dentro da sua obra? Você poderia contar um pouco como foi a sua trajetória literária, que nós, infelizmente, ainda não pudemos conhecer? Esperamos que a COSAC e Naif, os editores estão aqui, nós já vamos pedir a eles que publiquem os seus livros anteriores. Você poderia contar um pouco da sua trajetória literária até chegar em Sangue no Olho? E se Sangue no Olho, você falou em projetos sobre os quais você gostaria de falar. Quando eu perguntei sobre a questão da autoficção, de ser ficcional ou não ficcional o livro, você começou a falar, falou assim, tem isso se junta a outros projetos que podemos falar depois. Então eu queria saber o que aconteceu antes de Sangue no Olho e o que muda na sua literatura, na sua ficção depois de Sangue no Olho. Bueno, yo partí escribiendo relativamente joven. Mi primer libro fue publicado el año 1998. Y es una especie de libro de cuentos que en realidad tiene forma de novela. Es una especie de un lugar intermedio. Y es un libro que aborda el despertar sexual de las niñas, digamos, para ponerlo así muy, muy resumidamente. Lo que me interesaba en ese libro era pensar qué sucede entre la niñez y los discursos de inocencia de la niñez y la adolescencia o la adultez de las mujeres, ¿no? Me parecía que el tema de las niñas, que no fuera un tema ultra idealizado, ¿no? o infantilizado incluso, no estaba muy mirado y a mí me interesaba ese momento. Tal vez porque en ese momento era joven, ¿no? y sentía que había como algo de una experiencia de la infancia que no estaba muy pensado.
Me interesaba pensar, por ejemplo, cómo estaban organizados los discursos educativos, disciplinarios, en relación a lo que pasa con las mujeres en su infancia y cómo de pronto les cae encima una especie de espada de Damocles, que es el del despertar sexual, y con todas las prohibiciones y todos los miedos que eso significa. Entonces, en realidad, estas niñas son lo contrario, son unas niñas sin miedo, unas niñas prófugas, unas niñas un poco revoltosas, ¿no?, que se saltan muchas de estas convenciones. Entonces, el libro está articulado, digamos, en dos líneas. Son cuentos que son como cuentos contemporáneos, y luego hay una seguidilla de como unas escenas que son donde aparecen todos los personajes de los cuentos infantiles, ¿no? Y entonces estas, Blanca y Greta, escapan del palacio y entran en la ciudad contemporánea. Y entonces, entre los cuentos cortitos, que son los episodios reescritos, modernizados de esos cuentos infantiles, que son bastante violentos por otra parte, y los cuentos más convencionales, hay una especie de ecos, hay como unas costuras invisibles entre todos esos cuentos. Entonces, escenas que ocurren aquí, de pronto también ocurren en alguno de los primeros cuentos, y se va engarzando así el libro. Esa preocupación que yo tenía, o ese interés que yo tenía, reaparece en la primera novela, que es póstuma, donde también está el elemento de lo sexual y la relación entre las mujeres de una familia. Es una especie de Bernarda Alba perverso, por ponerlo de alguna manera. Estoy haciendo definiciones muy cortas porque no los quiero aburrir de tenerlos hasta mañana aquí hablando de los libros que no pueden leer. Pero el tercer libro es un libro corto, que fue un libro por encargo, se llama Cercada, y es una pequeña novela, casi una especie de thriller político, en la que me encuentro en realidad yo como escritora con los escritores de mi generación, que empezaron a escribir en un momento sobre cómo había sido ser hijo o hija en los años de la dictadura. Entonces, aquí en esa novela muy cortita, que está escrita como una especie de thriller, se encuentra la hija de un torturador con dos hombres con los que he tenido relación y que resultan ser hermanos e hijos de un torturado. Y es la relación, lo que sucede entre ellos y lo que recuerda cada uno de ellos también en fragmentos bastante cortos. Entonces, eso es lo que yo considero que es como una especie de primera mitad de mi obra, antes de que yo me vaya a Estados Unidos. Luego yo me voy a Estados Unidos y escribo dos novelas. Una es Sangre en el ojo, que es la segunda, y la primera también es una novela sobre enfermedad que se llama Fruta podrida, que ocurre también parte en Chile y parte en Estados Unidos. Es una novela bastante loca, que empieza, digamos, de manera convencional y que en la última parte tiene una especie de largo monólogo en el que aparece un personaje nuevo a contar el final de la novela. Pero digamos que entre Fruta podrida y Sangre en el ojo está la relación de la enfermedad, que es un tema que me interesa, y como un pie puesto en Chile, con una mirada muy crítica, y también otra mirada muy crítica sobre el espacio de Estados Unidos, cómo operan los hospitales, cómo se piensa la salud, ¿no? Y también está el tema del trasplante dando vuelta, el tema del uso de los cuerpos, las preguntas éticas de la medicina y todo eso. No caso de Fruta podrida, qual é a doença? Eu não entendi qual é a doença em fruta podrida. En realidad es la misma enfermedad, es diabetes la enfermedad. Sí. Pero en realidad, digo, es diabetes en lo puntual. Me interesaba mucho la metáfora de la sangre dulce. Esta niña que nace en Chile nace con la sangre dulce, ¿no? Y vive en el campo industrial chileno, que fue la fruta de exportación, ustedes a lo mejor lo saben, es la industria que sostuvo la dictadura. Entonces, una industria de fruta que al mismo tiempo era una industria atroz, ¿no?, que cambió muchas de las circunstancias de la vida rural chilena y que también sostuvo a la máquina asesina que fue la dictadura. Entonces, hay una relación un poco compleja, digamos, entre esta niña que se siente fruta, porque su sangre es dulce, pero sabe de alguna manera que se va a podrir, ¿no? Y que de alguna manera ahí también está dando vuelta, digamos, la metáfora política. Perfeito. Lina, aqui no Brasil, no meu tempo de criança e adolescente, havia textos de Gabriela Mistral que todos eram obrigados a decorar. E o Brasil nunca teve Nobel, né? Então o prêmio Nobel, tanto você pode desconsiderar, você não pode desconhecer que ele exista. Então o Chile ainda cultua Gabriela Mistral, a juventude ainda aprecia, ela é
um ícone, ela é uma legenda ou desapareceu na poeira dos tempos? Mira, Mistral es una figura enorme, a mí me parece, no solamente como poeta, sino como ensayista, como pensadora de lo latinoamericano, ¿no? Y como una especie de embajadora cultural fuera de Chile, ¿no? Lo que pasó con Mistral en un punto es triste, porque a Mistral solo se la conocía como la maestrita rural que no pudo tener hijos, que tuvo una amante suicida, en fin, esa retórica muy de la época también. El regreso de Mistral ocurre de manera contemporánea porque una serie de críticos nuevos empiezan a releer su poesía, a encontrar las claves más políticas de su poesía, la mirada enormemente generosa que tuvo con el paisaje chileno y con la gente del campo chileno, pero también por, digamos, la aceptación, con dificultades no menores, de su homosexualidad. Entonces, de pronto, en un momento en que el tema de la homosexualidad es un tema importante y muy comentado, Mistral aparece como una especie de precursora, ¿no? De una manera muy extraña. Por supuesto, mucha gente como diciéndolo muy en voz baja porque es un tema incómodo, pero al mismo tiempo como una suerte de precursora. Entonces, Mistral ha tenido muchas vidas, es lo que quiero decir. No solamente se la vuelve a leer, digamos, en otras claves en su poesía, sino que también se vuelve a leer su cuerpo, ¿no? De una manera diferente y nueva. También es difícil con Mistral porque hay muchos poetas chilenos realmente que son figuras enormes, como Vicente Huidobro, Pablo Neruda y, por supuesto, Nicanor Parra, ¿no? Poetas tan grandes que de alguna manera han dejado en la oscuridad a los poetas más jóvenes que tienen que cometer todo tipo de parricidios y matricidios para poder existir como voces, digamos, legítimas dentro de la gran tradición de la poesía chilena. Que tipo de parricídio ou matricídio você teve que cometer, você pessoalmente? Bueno, yo creo que el patricidio, que es casi un hermanicidio pendiente, sería con Bolaño, me parece a mí, ¿no? Bolaño tampoco era tanto mayor que yo tuve, digamos, la suerte y la desgracia de conocerlo, lo digo con toda maldad. Es una figura muy grande, es una figura que tiene muchísima relevancia internacionalmente y lamentablemente, aunque mi literatura y la suya no tienen nada que ver, bueno, él tuvo un momento elogioso sobre mi primer libro y entonces cada vez que se publica mi libro aparece Bolaño como puesto aquí arriba del hombro, como un ángel diablo. Y entonces creo que nuestra generación que admira a ese escritor también se ve siempre comparado con ese escritor. El propio Alejandro Zambra, que también publica en Cosac Naïfi, que es un tremendo escritor, realmente su tono no tiene absolutamente nada que ver con Bolaño, pero siempre que se habla de él, se habla de Bolaño. Es inevitable, digamos, es una buena referencia, digamos, ser comparado con Bolaño es genial, solo que son comparaciones que no resisten mucho análisis porque no hay realmente parecido en lo literario. A mí me parece que para nada, ¿no? Pero digamos que ese sería una especie de hermanicidio o contemporaneicidio que habría que cometer con Bolaño, que bueno. Você falou que ele é um anjo, não é? Você falou que o Bolaño é um anjo. E ele chamou você de endemoniada, não é? Então, são dois polos. Sim. Lembrando que se vocês quiserem fazer perguntas, a gente já está encaminhando para a parte final aqui da nossa conversa com a Lina Meruane. Nós temos aqui papéis disponíveis para vocês fazerem perguntas por escrito, né? Tem os papéis e canetas aqui para vocês formularem as perguntas. Lina, esse tema pela descrição que você faz da relação da sua literatura, existe uma mudança que me parece ocorrer de quando você sai do Chile e vai para Nova York. Quer dizer, de uma literatura que fala, no caso de Las Infantas, da questão das mulheres, da sexualidade feminina, e nos cercada desses filhos da ditadura, digamos assim, o tema dos costumes no Chile parece estar mais explícito, enquanto nos outros dois livros, quando você muda para Nova York,
Fruta Podrida e Sangue no Olho parece o tema chileno, vamos dizer, o tema dos costumes e da ditadura no Chile, na sociedade mais conservadora, latina e, ao mesmo tempo, autoritária, como costuma acontecer aqui no continente. Esse tema ele migra para um tema mais individualizado, que é o tema da doença, o tema do corpo, sem dizer com isso que não esteja presente, porque você mesmo acaba de explicar que, como no Fruta Podrida, a questão da ditadura está presente, assim como, para quem deu Sangue no Olho, também está muito presente. Mas a mudança para os Estados Unidos teve uma marca na sua produção ficcional, literária, no sentido de estar menos vinculada à sociedade chilena e mais focada numa experiência que é mais individual e do corpo, da doença, a doença como metáfora do corpo como o próprio horizonte da subjetividade, assim, dentro de uma perspectiva mais universalizante, mais cosmopolita, digamos assim. Mira, curiosamente es lo contrario. Mis primeros libros tienen menos referencias directas a Chile. Lo que quiero decir es que hay una atmósfera opresiva, pero más lejana. Pero cuando uno sale de su país, de pronto como que mira a su país de una manera muy diferente. Y creo que Fruta Podrida, por ejemplo, hay referencias bastante directas a la dictadura, ¿no? Más allá de la metáfora del cuerpo, de la cuestión del cuerpo y la fruta, ¿no? Se siente Chile, me parece, más claramente, y no solamente se siente Chile más claramente, y para qué decir en Sangre en el Ojo, sino que está mucho más recuperado el habla chilena. Uno no sabe cómo habla hasta que sale y escucha a los demás hablar. Entonces entra una especie de conciencia de una diferencia como de ritmo y semántica, como la variedad chilena del castellano, que de pronto se hace también muy presente. Entonces, para mí el tema del cuerpo recorre mi obra, porque la sexualidad también es un tema corporal, la muerte, la sexualidad, la enfermedad, la rareza, la desviación de la norma, todo eso pasa por el cuerpo. O sea, eso me parece que es un tema que continúa. Pero sí me parece que en un punto la preocupación por Chile se hizo más fuerte y también la conciencia de una cierta chilenidad. No digo que eso esté ausente en los libros anteriores, pero en los libros anteriores, sobre todo en los primeros libros, hay una especie como hay un lenguaje casi más neutro, casi como más traducido. Mientras que en los libros posteriores empecé como a disfrutar o a añorar tal vez el sonsonete chileno, ese ritmo, que creo que de hecho la traductora al portugués hace un trabajo muy lindo con la traducción. Me parece que, digamos, sostiene un ritmo que no necesariamente es el chileno, pero que sostiene, digamos, la musicalidad que hay en ese texto, y que es una musicalidad en la novela, en el original, una música muy chilena. É uma grande tradutora, né? Joseli Viana Batista é uma grande tradutora mesmo. As perguntas são feitas, você pode passar aqui para mim? Nalina, enquanto eu recebo as perguntas, você, por favor. Lina, como é que está o projeto 5 Personas em Busca de Su Personaje, que seria um projeto em curso? Está caminhando? Bueno, justo me había preguntado lo que iba a decir y que luego no dije, y es precisamente esto. Lo que pasa es que como es una novela, cada una de mis novelas, digamos las últimas dos, para ser más precisa, me interesó salir un poco del formato de la novela. Entonces, por ejemplo, Fruta Podrida, en ese monólogo final donde entra un personaje nuevo a contar el final de la novela, se convirtió en una obra de teatro, que cambió mucho, ¿no? El personaje se convierte en 3, en fin, pasaron una serie de locuras en ese texto, pero fue obra de teatro. Y en esta novela lo que quise hacer fue un proyecto audiovisual donde no hubiera rostros, ¿no? Como una especie de proyecto audiovisual que sale como de la idea de la memoria y de la no visión. Y lo que hice en ese proyecto fue que yo entrevisté a 5 personas, de las cuales, digamos, elaboré un personaje, y les pedí que leyeran el libro y que hablaran de lo que las impresiones que habían tenido al leer el libro, si se encontraban o no se encontraban en ese personaje, si sentían que había una separación de lo real o realmente ellos recordaban ese momento así, etc. O sea, una especie de investigación sobre la memoria de los otros.
y sobre la manera en que los otros están representados. Por eso se llama 5 personas en busca de su personaje, jugando, por supuesto, con la obra de Pirandello, que es 5 personajes en busca de su autor. Entonces, tengo la primera parte de ese proyecto que está en línea en algún lado, en Vimeo, creo, o en YouTube, que es un proyecto muy lindo, que visualmente lo trabajó un alumno mío, pero ahora hay una productora que está a cargo de conseguir a los otros 4 directores de los otros 4 pedazos, que cada uno tiene algo así como 10 minutos. Y digamos, jugando un poco como a lo Ulipo, las reglas de ese proyecto son que no pueden aparecer las personas hablando, que no deben aparecer rostros, o sea, que no haya talking heads, y que el director de cada fragmento use su propia imaginación en términos visuales. O sea, que aporte, digamos, lo visual como algo propio. Y recupere trocitos de la novela y también las declaraciones de cada uno de estos personas en busca de su personaje. Es eso. Bueno, no sé cuándo lo voy a terminar, porque yo no sé nada de audiovisual, cuento con la ayuda de otros interesados, en fin, es un poco un proyecto a la deriva, pero que me divierte como proyecto. Eu vou ler agora algumas perguntas do público, procurando juntar algumas aqui, que têm temas próximos. Uma delas é como os norte-americanos recebem os seus livros, como é a recepção dos seus livros nos Estados Unidos, se existe alguma certa barreira pelo fato de que não querem saber o que ocorre no continente, na parte sul do continente, em parte, diz quem pergunta, em parte, por efeito da política norte-americana. E também, como você tem uma carreira acadêmica nos Estados Unidos, uma pessoa do público pede que você comentasse sobre essa sua trajetória acadêmica e a relação disso com a sua literatura. Bueno, mi trayectoria en Estados Unidos es sobre todo una trayectoria laboral. Yo fui a hacer un doctorado de literatura latinoamericana, en ese momento no había doctorados en Chile, yo tenía una especie de deuda pendiente con los estudios literarios, era algo que quería haber hecho antes, pero bueno, mi vida dio otras vueltas. Entonces yo hice un doctorado allí y luego conseguí un trabajo y esa es, digamos, mi realidad norteamericana, es mi realidad laboral. En lo literario, la verdad es que yo no he tenido muchas oportunidades en Estados Unidos. Se traduce muy poco en Estados Unidos, de todas las lenguas se traduce poco, pero de la lengua española se traduce menos. Y lo que pasa es que también los editores tienen que intentar encontrar lectores, ¿no? Y entonces, de alguna manera hay una especie de exigencia que el lector pueda interesarse en esos libros. Y los lectores se interesan en lo que saben, las dictaduras latinoamericanas, la violencia, el narco, e incluso podríamos decir la favela, podría ser un tema de interés, ¿no? La pobreza. Entonces, mis novelas no calzan en ninguno de esos lugares cómodamente. Y eso ha hecho más difícil que pueda conseguir que me traduzcan. Entonces, recién, después de 15 años que llevo viviendo en Estados Unidos, se va a traducir Sangre en el Ojo, va a salir en febrero, cosa que me tiene dichosa, contentísima, porque es muy extraño vivir en un país 15 años y no existir literariamente. O sea, no tengo más que a lo mejor 3 o 4 cuentos traducidos, cositas muy esporádicas. Entonces, eso me alegra mucho porque lo que sí tengo traducido es mi libro académico, pero claro, es, digamos, la parte, mi lado laboral. Siento que recién empiezo a existir como escritora a partir de la publicación de ese primer libro. Más allá, digo, en inglés, porque también hay que decir que hay un mundo latinoamericano muy potente en Nueva York, muy numeroso, pero también muy interesado. Entonces sí ocurren muchas actividades todo el tiempo alrededor de los libros y yo, como escritora chilena, me toca con cierta frecuencia presentar a los pares que vienen de Chile o presentar a otros colegas latinoamericanos de mi generación. Entonces sí hay una conversación alrededor de los libros que sí es muy productiva, pero el inglés es otra frontera. Há uma outra pergunta aqui que fala deste evento propriamente dito.
Existem hoje muitos eventos literários no Brasil, e há uma pergunta aqui que é sobre se isso é uma coisa difundida, se você tem participado de muitos eventos literários dessa natureza, também no Chile e em outros lugares, e uma pergunta que é relacionada, que é sobre a sua experiência, se você pudesse falar sobre a sua experiência como mulher na literatura, se o fato de ser mulher é determinante, eu acrescento, né, se tem uma importância dentro da sua produção literária e da sua inserção nessa cena literária que inclui tanto o mercado editorial quanto esses eventos literários como esse no qual nós estamos. Bueno, afortunadamente para mí ahora hay muchísimas ferias y festivales en toda América Latina. Yo siento que hay un gran interés por promover la literatura y creo que es la gran oportunidad que una tiene para conocer también a los pares de otros países, ¿no? Realmente eso a mí me ha ampliado y me ha hecho, digamos, muy linda y muy productiva mi relación con otros escritores latinoamericanos a quienes no solamente he leído, sino que he tenido la oportunidad de conocer en muchos viajes, y además siento que estoy conociendo América Latina de una manera muy extraña, que es como un poco de festival en festival, porque viajar, como saben, es muy caro. Así que he ido conociendo puntualmente muchas ciudades latinoamericanas, a muchos colegas, y eso ha sido estupendo y la verdad es que estoy muy agradecida. Eso es una gran oportunidad de conocer también a otros públicos, tener otras conversaciones diferentes, ¿no?, sobre los mismos libros, porque también es difícil hablar tanto sobre los mismos libros, ¿no? Entonces la conversación de buena manera cambia en diferentes lugares y eso es enriquecedor. En términos de mi lugar como escritora mujer, para las mujeres escritoras yo creo que este es un momento interesante. Hay que pensar que realmente las escritoras entraron masivamente a la escritura con más legitimidad en los años 80 recién, bueno, son muchos años, pero en realidad en la historia de la literatura son muy pocos, ¿no? Antes de eso solo había figuras únicas, que a veces eran figuras únicas de un siglo, no sé, Sor Juana, incluso la propia Mistral es una figura bastante única en su tiempo, ¿no? Pero ahora somos muchas, lo cual ha sido maravilloso en el sentido de que uno va descubriendo que realmente hay muchas escritoras que escriben muy bien. Yo tuve un momento, digamos, bastante joven en el que me di cuenta de que yo solo había leído a escritores hombres, digamos, con muy poquitas excepciones, porque así funciona el sistema escolar, porque así funciona el sistema de recomendaciones, porque así están construidos los cánones, etcétera. Y entonces tuve que hacer un esfuerzo enorme para encontrar, digamos, a las predecesoras. No sé, pienso en una de ellas, la enorme brasileña Clarice Lispector, por ejemplo, por mencionar una que realmente movilizó todos mis intereses cuando yo tenía 20 años, ¿no? Pero hubo que hacer un trabajo por encontrar los libros también, porque los libros no estaban, las traducciones no existían, los modelos no existían, ¿no? Era difícil pensarse escritora con tan poco modelo. Yo tuve suerte, tuve un taller literario con una escritora muy grande chilena que es Diamela Altit, y entonces eso generó como una especie de abrir una puerta, ¿no? Como pensar que eso sí era posible hacerlo. Y a partir de entonces yo he leído a muchísimas colegas y me he dado cuenta con cierto pesar de que a pesar de que muchas son muy buenas, realmente notables, el sistema de recomendaciones sigue siendo muy masculino. Cuando uno lee, por ejemplo, entrevistas de escritores, los escritores siempre hablan de un canon masculino. Es una cosa muy notoria, incluso hoy. Entonces hay una especie de pequeño esfuerzo por hablar de las contemporáneas, sin dejar de leer a los contemporáneos, porque tampoco se trata de repetir la misma operación al revés, eso no tiene ningún sentido. Y ver cómo dialogan también esas literaturas y ver de qué manera se posicionan respecto de determinados temas. Eso a mí me parece bien interesante, bonito, ¿no? Pero también una especie de gran gesta que hay que todavía hacer. Entonces creo que eso se está construyendo recién ahora, ese sistema de recomendaciones, esa apertura, ese cambio de mentalidad. Y me parece importante, y yo lo sigo haciendo a pesar de que me pueda caer una tacha de feminista en el mal sentido de la palabra, y es seguir como reivindicando un poco ese lugar y escribir desde ese lugar. Yo siempre escribí sobre mujeres, lo que digamos es la experiencia que me interesa, pero no lo hago por una cuestión feminista, sino que porque de verdad me interesó. Aún así me parece, reivindico ese lugar, me interesa ese lugar y leo con muchísimo interés y recomiendo muchísimo de nuevo a muchas de mis pares y a las antecesoras sin duda. Perfeito. Aline, tem alguma outra pergunta? Eu tenho mais duas aqui, mas eu acho que talvez nós tenhamos que encerrar. Você tem alguma pergunta?
porque o Renato Nalini ele tem um outro compromisso depois, nós tínhamos que fazer 6h30 pontualmente o final da nossa mesa. Ainda faltam 2 perguntas que eu vou passar à Lina Meruane, a quem eu agradeço muitíssimo pela visita, por ter vindo pela primeira vez a São Paulo, ao Brasil não, a São Paulo. A São Paulo a primeira vez, ao Brasil já tinha vindo. E então reitero aí o nosso bem-vindo a São Paulo aqui, aproveite a cidade, foi uma honra tê-la conhecido, um prazer tê-la recebido aqui no Pauliceia Literária, foi um grande prazer essa conversa, agradeço também ao Nalini por ter participado, por ter feito essa mediação, essa interlocução mediada por mim com a Lina Meruane. Agradeço a presença de vocês e convido para a mesa das 19 horas, que é com o Luiz Alfredo Garcia Rosa e com o Jeffrey Divery, e que vai estar... que vai começar às 19 horas pontualmente, tá bem? Aqui o Garcia Rosa foi o autor, em foco, o autor homenageado da palestra de abertura do Pauliceia Literária, retorna, então, para cumprir a sua participação nessa edição do evento. Então, muito obrigado, até daqui a pouco. Obrigado, Lina, e até a próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias.